Bienvenidos al canal de YouTube de Ediciones Rodio. Aquí encontrarás vídeos especializados en cada tema. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte, darle a me gusta y comentar tu experiencia. Gracias por elegirnos en tu camino hacia el éxito. Recuerda que todos nuestros temarios también están disponibles en formato digital y papel. Para cualquier duda puedes escribirnos a info@edicionesrodio.com. Cuerpo de Maestros. Infantil. Volumen 1. Tema 10. La educación sexual en la etapa infantil. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. La construcción de los roles masculino y femenino. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género. Introducción. La sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. OMS 2006. Se nace con un sexo biológico determinado, pero el psicológico y social ha de ser conquistado, formarse poco a poco. Una de las conquistas que han de realizar el niño y la niña, del periodo educativo que nos ocupa, es la de su yo sexuado. Niño y niña han de conocer, asumir, valorar su propio yo sin prejuicios ni estereotipos. Debemos, como adultos, ayudarles a que integren la sexualidad en su personalidad, a que no la sientan como algo añadido, a que no perciban las diferencias como superioridad o inferioridad de los sexos, sino como valoración de los mismos. En la formación de la identidad, una gran tarea en estos primeros años, se debe superar una de las verdaderas lacras que tiene una sociedad democrática como la nuestra: la desigualdad de género. En esta línea, Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, LOE, modificada por Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, LOMLOE, entre los objetivos menciona el siguiente: promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género. Art. 13 de LOE, nuevo apartado añadido por Art. Único 7 bis, LOMLOE. En los contenidos de este tema, se identificarán los aspectos básicos de la educación sexual en la etapa de educación infantil, incidiendo tanto en lo relativo a la identidad y la tipificación sexual, como en las estrategias encaminadas a promover la igualdad entre ambos sexos. 1. La educación sexual en la etapa infantil. Freud fue el primero que habló de la sexualidad infantil. Actualmente las ciencias biológicas y genéticas nos muestran cómo en el periodo prenatal se configuran diversos niveles del sexo, como son el genético gonadal, genital u hormonal, hipotalámico, hipofisiario, etc. Aunque el sexo biológico se establezca en el momento de la fecundación, este se irá configurando a lo largo de la vida. Paralelamente se formará el psicológico, que dependerá no solo de la información natural sino igualmente de la ambiental familiar. Ambos constituyen una fuente de energía que sella la personalidad. 1,1. Características de la sexualidad infantil. A. Carácter anclítico. Apoyado en funciones fisiológicas esenciales de la vida. En la fase oral, la succión del pecho. La zona erógena, la boca, tiene una doble finalidad. Por una parte, a través de ella el niño se nutre, sacia su hambre y supera su ansiedad. Por otra, el placer del contacto físico de los labios con el pecho. En la fase anal, la defecación igual que la succión. En la fase genital, el placer se centra en la manipulación de los genitales. Está, pues, clara la unión entre la satisfacción de las necesidades fisiológicas y las psíquicas de cada etapa del desarrollo del niño en los primeros años. B. Carácter autoerótico. La sexualidad en el niño, siempre autoerótica, aparentemente va dirigida a objetos diferentes de sí mismo, pero tiene mucha facilidad para recurrir a él mismo si las cosas externas le fallan. C. Carácter parcial o autónomo. La libido se encuentra repartida en diferentes órganos. 1,2. Etapas del desarrollo sexual del niño. Para entender el desarrollo sexual del niño es importante tener en cuenta los descubrimientos de Freud. 3 ensayos para una teoría sexual, publicado por primera vez en 1905. Las etapas están relacionadas con la fuente de donde arranca la libido.
1. Oral, primer año de la vida del niño. El niño centra su interés y todo su contacto con el mundo a través de la boca. Freud da a esto una doble significación: para conocer las cosas y porque el contacto de cualquier objeto con la mucosa bucal le produce un gran placer. El placer que obtiene el niño con la boca está muy ligado a la alimentación, pero la boca es también un órgano agresivo que se manifiesta en su deseo de estar continuamente recibiendo el pecho, y en caso de frustraciones tiende a morder y destruir todo lo que considera malo. El mismo comer es ya una forma de destruir, puesto que el niño destruye lo que come, es decir, devora. Succión del dedo. 2. Anal o sádico anal. Desde los 18 meses hasta los 3 años o 3 años y medio, coincidiendo más o menos con la edad del aprendizaje del control de esfínteres. El placer se encuentra tanto en la retención de las heces como en el mismo acto de defecar. Para el niño, las heces tienen un valor diferente que para el adulto. Se trata de algo que él mismo produce y de lo que le cuesta mucho desprenderse. Siente deseos de manipularlas. El hecho de que la madre obligue al niño a desprenderse de las heces y tratarlas como objetos malos, provoca en él enormes conflictos. La madre siempre le había proporcionado placer. Ahora se lo impide. La temática del destete, paso de los alimentos líquidos a los sólidos, puede ser vivida por el niño como una frustración. Ya puede alimentarse sin estar unido a la madre, y muchos se niegan a percibir cualquier clase de alimento. De esta frustración oral pasa a la producida por la educación de los esfínteres y así, el niño aislado de la madre, dirige su atención sobre su cuerpo, buscando los placeres en sí mismo. 3. Genital, de los 4 a los 6 años. El niño se interesa por el contacto y manipulación de sus genitales, lo que le lleva a descubrir la satisfacción autoerótica, a la que más tarde llamaremos masturbación. 1,3. Aspectos pedagógicos. Intentarán responder a la curiosidad del niño. Los niños demandan una información, y de ahí que la educación sexual sea progresiva y continua en función de sus necesidades. Las preguntas infantiles se responderán según el alcance de su nivel evolutivo. Nunca se le negará una respuesta, pero antes se pensará bien. Una negativa o silencio prolongado puede ser traumatizante, y le hará perder la confianza en los padres y sentirse defraudado. Hemos de asumir que las preguntas son normales y que un silencio es un indicio delator de que algo no va bien, que existe un miedo a las reacciones de los padres o de los demás. Si la relación entre padres e hijos es normal, no tiene por qué haber silencio, sino una respuesta sencilla a una curiosidad espontánea. A partir de los 3 años, los niños tienen ya una idea más o menos clara de la diferencia entre los sexos. Es una etapa muy importante a nivel sociocultural. Las preguntas son cada vez más concretas, y las respuestas deberán ser adaptadas y evitar las historias confusas. La educación sexual estará en progresión y adaptación constantes al desarrollo del niño. Es decisivo un clima de seguridad en la familia y una educación más personalizada que nunca. La evolución de las preguntas sobre la problemática sexual, en función de la curiosidad infantil, es la siguiente. Primer momento, a los 3 años. Preguntas muy generales. Intenta situarse en el entorno, situar su yo en el espacio y en el tiempo. Segundo momento, de los 4 a los 5 años. Momento central. Es el periodo de concreción de las preguntas anteriores. Intenta situar y concretar su propio esquema corporal, como una consecuencia lógica de su petición de formación. Quiere más especificidad. Tercer momento, de los 5 a los 6 años. Preguntas más trascendentales, casi buscando el origen de la vida. Va más allá de las cuestiones sexuales, manifestando su inquietud por el sentido de la vida. Cuarto momento, de los 7 a los 8 años. Las preguntas son más específicas y las respuestas pueden ser ya más complejas. Es la etapa de los porqués científicos y tiene un carácter fundamentalmente defensivo. 1.3,1. Sentido de las preguntas y de los niveles de comprensión. Las preguntas tendrán siempre 3 niveles de significación. 1. Un interés puramente informativo.
En algunos casos no es tanto que se le informe sino que se le confirme, quieren la corroboración del adulto. 2. Hacen referencia al componente emocional subyacente. Las preguntas tienen una carga emotiva que a veces angustia al niño, sobre todo las del segundo nivel. 3. Intento de búsqueda de relaciones interpersonales. El niño intenta explorar, y para ello pregunta cosas que ya sabía y, cuando recibe respuestas de los adultos, elige con quién hablar en el futuro, quién le da confianza y quién no. 1.3,2. Una mejor preparación para la educación sexual. Uno de los objetivos que se pretende conseguir para niños de esta edad es conocer y asumir su propio yo sexual. Esto conlleva una serie de orientaciones prácticas. En la escuela se ha de aprovechar cualquier ocasión que se presente. Todos los aspectos positivos de las relaciones, no se asignarán nunca papeles que supongan discriminación en función del sexo. Evitar todo indicio de tabú, materia mala o prohibida. Frecuentemente, la fijación del interés infantil de modo obsesivo en todo lo relacionado con la sexualidad surge como consecuencia de las relaciones adultas. De eso no se habla, ya lo sabrás cuando seas mayor, no toques ahí. Igualmente que las demás partes del cuerpo, conviene nombrárselas con su nombre real, evitando lo peyorativo. Contestar con la verdad y con naturalidad, sencillez y precisión a las preguntas referidas a las diferencias con el otro sexo. Otro objetivo es conocer las diferencias anatómicas y fisiológicas de ambos sexos, respondiendo sin explicaciones profundas que el niño no podrá comprender. Sus preguntas acerca del origen de la vida, reproducción y nacimiento, lactancia y cuidados del bebé, le serán respondidas paulatinamente. El educador le va a pedir renuncias sucesivas, alimentación, destete, control de esfínteres, aprendizajes que le adaptarán a la vida. Estas restricciones y sacrificios han de ser adaptados y no traumatizantes, sin tomar medidas precoces. 2. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. La identificación con los de su propio sexo, o proceso denominado de identidad sexual. El proceso de identidad sexual se ha tratado de explicar desde varias teorías. A continuación las citaremos brevemente. El psicoanálisis apunta que la identificación sexual se realiza en la fase genital, pues el niño y la niña estarían biológicamente determinados a preferir sexualmente al progenitor del sexo contrario. El miedo a la castración, así como a perder el objeto amado, hace que se lleve a cabo el proceso de identificación, con el padre o la madre, según el sexo del niño y la interiorización de sus características y actitudes. Con respecto a estas afirmaciones podemos decir que son difíciles de probar, así como es tardío el periodo de adquisición de la tipificación. Las teorías cognitivas establecen que la organización cognitiva del niño es la que regula la adquisición de la identidad sexual. Los cambios que se producen en las estructuras cognitivas van paralelos a los cambios en las actitudes sexuales, por esto se explica la universalidad de las adquisiciones. La teoría conductista y concretamente la del aprendizaje social establece que la identidad sexual y la construcción de roles se producen por las consecuencias gratificantes de la conducta tipificada sexualmente. Como podemos ver, ninguna de las teorías presentadas da una explicación completa, aunque sí coinciden en que básicamente el proceso se produce en el ámbito familiar. Por otra parte, y con carácter general, podemos decir que en el periodo que estudiamos, la identidad sexual sigue un triple proceso. A. Reconocimiento conductual de la existencia de dos tipos de vestidos, adornos, actividades, juguetes, etc. Los niños en relación con estas actividades manifiestan prejuicios según su sexo antes de los 2 años. B. Autoclasificación en una de las dos categorías sexuales. Yo soy como mi papá, yo soy como mi mamá. Esto supone no solo un conocimiento social de la identidad sexual y de género de los demás, sino también un conocimiento de sí mismo. Este juicio cognitivo lo hacen los niños entre el 1 año y medio y 3 años. C. A partir de los 3 años usan el conocimiento de la identidad sexual y de género para definir con claridad sus preguntas y valoraciones. Con respecto al autoconcepto,
los niños menores de 6 años muestran una clara tendencia a describirse por sus atributos externos, y lo mismo ocurre con el sexo. Se es niño o niña en función de la posesión de ciertos atributos externos, pelo, ropa, adornos, etc. Por otra parte, niños y niñas muestran preferencias con sus juegos hacia compañeros del mismo sexo, aspecto que influirá en la socialización y construcción de la personalidad. Otro logro que los niños menores de 6 años deben hacer se refiere a la constancia de sexo. Se es masculino o femenino de por vida. Esto, por lo general, no lo alcanzan los niños hasta los 6 o 7 años, pues se necesita un desarrollo operativo más precoz, hecho que demuestra que en el logro de la constancia sexual hay una base cognitiva. Con respecto a la identidad sexual, Freud indica que hacia los 3 años aproximadamente, el niño, mediante la observación y manipulación de sus órganos genitales, se da cuenta de que tiene un sexo diferente al de las niñas. Se inicia así una etapa conflictiva según Freud. Las amenazas paternas para que cese la masturbación crean en él angustia de castración. A mi hermana le han cortado el pene y a mí me harán igual. Por su parte, la niña se siente en franca desventaja por no poseer un pene, envidia del pene. En el niño, esa angustia de castración tiene la suficiente fuerza como para abandonar el amor erótico que siente hacia la madre, y por tanto, salir del Edipo identificándose con el padre o como rival en el amor materno. En la niña, la envidia de pene le hace entrar en el Edipo. Es más difícil establecer la declinación del Edipo, porque ésta se producirá por el temor a perder el cariño de la madre. La salida del Edipo traerá 2 consecuencias fundamentales. La organización de la personalidad con la estructura del superior. La identificación sexual. A partir de estos momentos, aparece lo que sería la identificación con uno u otro sexo y se empieza a vivenciar la pertenencia a un grupo sexual. Para Yesey, 1940, a los 30 meses casi todos los niños pueden decir si son varones o mujeres, a veces antes. La formación de la conciencia sexual implica saberse niño o niña y aceptarse sexualmente. Es un proceso lento en el que Hess y Doren establecen una triple conquista. Autoconcepto. Percepción del niño de sus propias características y similitudes entre él y los demás. Percepción cognoscitiva sin evaluación. Identidad. Experiencia permanente de la propia individualidad, comportamiento y vivencias pertenecientes a un sexo determinado. El logro de tal identidad no es automático, requiere un proceso y resulta de la interacción de factores biológicos y educativos. Autoestimación. Nivel de estimación del niño hacia lo que es él y hacia todo lo que hace. Refleja sus sentimientos respecto de él mismo. 3. La construcción de los roles masculinos y femeninos. Este proceso, denominado tipificación sexual y que se refiere al conocimiento de las funciones que la sociedad asigna a cada uno de los sexos, se produce de forma paralela al de identidad sexual. Siguiendo a López F. 2009, los conceptos de identidad sexual y rol sexual o de género son distintos, ya que el primero se refiere a la outclasificación como niño o niña y el segundo al papel asignado por nuestra sociedad a las mujeres y los hombres. Jesús Palacios y Victoria Hidalgo, 1990, indican lo siguiente acerca de este proceso. El concepto de tipificación se debe a la psicóloga Eleanor E. McBee, 1993, y se refiere a que tanto los rasgos como las características de las personas, desde su infancia, están sometidos a una clasificación que los divide en masculino y femenino. La tipificación sexual consiste en el proceso a través del cual niños y niñas adquieren pautas de conducta que la sociedad considera típicas de uno u otro sexo. Es de este asunto del que ahora nos ocupamos. Cada sociedad y cada momento histórico tienen unas expectativas y unos roles asignados a uno y otro sexo. Tales expectativas y roles son bastante difusos y pluriformes. Tradicionalmente han existido profesiones ligadas al sexo, puericultora y militar, por ejemplo, comportamientos ligados al y toda una gama de conductas tipificadas como masculinas y femeninas. Algunos de estos estereotipos son evidentes y conocidos, mientras que en otros casos los estereotipos son más sutiles.
Al menos por lo que a las sociedades occidentales se refiere, los estereotipos ligados al sexo no dejan de debilitarse, dando paso a situaciones y relaciones cada vez más igualitarias. Directas en unos casos, indirectas en otros, los niños y las niñas reciben presiones para comportarse de acuerdo con las expectativas y estereotipos sexuales vigentes en su entorno socializador. Fruto de estas presiones es el hecho de que, tras una etapa inicial en torno a los 3 años, en la que, de acuerdo con los datos de Damon, 1999, los niños son bastante permisivos, se pasa a una etapa, que se extenderá hasta los 8 o 9 años, en que las cosas cambian considerablemente, en parte bajo la influencia de la no distinción entre moralidad y convencionalismo. Que un niño juegue con muñecas o se ponga una falda puede ser tan incorrecto como robar juguetes o romper cristales a pedradas. Niños y niñas se vuelven muy estereotipados, desaprobando a quienes se desvían de los roles y estereotipos convencionales. En el caso de los chicos, los estereotipos funcionan con más rigidez que en el caso de las chicas. En general, se puede afirmar que se aceptan más las transgresiones de las normas ligadas al sexo en el caso de las chicas que en el de los chicos. El hecho de que en las sociedades occidentales se tienda a una progresiva superación de los estereotipos ligados al sexo tiende a debilitar muchas de las distinciones clásicas en este terreno. Pero no son los años de la educación infantil los más adecuados para que los niños se manifiesten del todo desinhibidos a este respecto. Por ejemplo, baste señalar que actualmente no es inusual ver a chicos con un pendiente, prenda típicamente femenina. En todo caso, lo que ahora nos interesa resaltar es que son los adolescentes de mayor edad y los jóvenes quienes suelen llevar pendientes. A nuestro entender, ello no solo obedece a que el niño todavía no está generalmente en condiciones de decidir por su cuenta y sin presiones qué lleva puesto y qué no, sino que obedece también, como lo muestra que el mismo hecho se dé en los inicios de la adolescencia, a que en determinadas edades, si se nos permite el coloquialismo, hay cosas con las que no se juega, aquellas que se relacionan con contenidos críticos en esa edad. El niño está construyendo su identidad sexual, y probablemente se ve apoyado en este empeño por rasgos diferenciadores que le ayudan a lograrlo. Probablemente no es necesario que los adultos se esfuercen en introducir esos rasgos diferenciadores. Los propios niños los introducirán, incluso a pesar de los adultos, allí donde les sea evolutivamente útil. La explicación anterior contiene parte de la llamada teoría cognitiva sobre la diferenciación sexual. Los niños y las niñas se comportan de manera sexualmente estereotipada, en parte porque ello les ayuda a tener más clara su identidad en este aspecto, fortaleciendo así sus esquemas cognitivos relativos a la identidad sexual. Cuando esos esquemas están ya bien elaborados, es menos interesante y necesario servirse de ellos como base de diferenciación, y aparece una mayor flexibilidad. Servin y Spravkin, 2000. Pero hay, sin duda, otras muchas razones por las que los niños se comportan de manera diferente según su sexo. La presión ambiental y la educación juegan un papel clave, como antes hemos indicado. El hecho de que en épocas anteriores de la historia de nuestra sociedad, las cosas relativas a la diferenciación sexual hayan sido muy diferentes a como lo son ahora, y el hecho de que en otras culturas las cosas sean también muy diferentes, muestra que la presión sociocultural es fundamental. Menos claro está el papel de los rasgos biológicos ligados al sexo, pues incluso si hubiera algún determinante de diferencias ligados a componentes hormonales como a veces se ha indicado, de hecho estos rasgos biológicos no se manifiestan en estado puro, sino mediatizados por la educación. En todo caso, lo que parece razonable es postular que, como toda conducta compleja, la diferenciación ligada al sexo está multideterminada y que parece fuera de duda que en su forma de manifestarse hay una clara determinación sociocultural. El psicólogo L. Cover, investigador del desarrollo de la adquisición de la identidad en la infancia, explica cómo, en este sentido, los niños y niñas observan activa e inteligentemente el entorno con el fin de orientarse en la búsqueda de su identidad. Para él, los mecanismos de identidad son 5. 1. El primero, la tendencia a responder a intereses y a actividades nuevas.
2. El segundo implica una valoración egocéntrica del sujeto, que lleva a cada niño a pensar que su sexo es mejor. 3. El tercero tiene que ver con los estereotipos de valor y prestigio. 4. El cuarto mecanismo consiste en la tendencia a percibir la adecuación al modelo de rol como moral justa y la desviación como injusta. 5. El quinto, por tanto, es la identificación. Podemos decir, pues, que Cover reconoce no solo que hay dos géneros, sino que además uno goza de mayor prestigio y valor que otro. 4. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género. El reconocimiento social de que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres es un hecho reciente. Durante el siglo XIX, las mujeres lucharon por que se les reconocieran sus derechos y si bien durante el siglo XX, sobre todo en los últimos decenios en los países desarrollados han alcanzado muchas de sus metas, en el siglo XXI, aunque las leyes reconozcan la igualdad de ambos sexos, existen muchos rasgos sexistas y comportamientos discriminatorios. El hecho de nacer hombre o mujer es aún determinante para asumir determinados papeles en la sociedad. La ley garantiza igualdad, pero la práctica social, las mentalidades y las actitudes de las personas no se cambian únicamente con las leyes. Así, vemos que los niños y niñas responden a las expectativas impuestas por la sociedad según el sexo. La familia, en este sentido, cumple un papel esencial, como puede comprobarse cuando en su entorno los niños realizan juegos simbólicos como, por ejemplo, el niño que hace de padre está acostado, mientras la madre cocina, plancha, lava o cuida bebés. El padre va a trabajar, la madre a hacer la compra y a realizar las faenas del hogar. Cuando hablan de sus vivencias familiares, nombran a ambos padres como trabajadores y así es, pero la madre además se ocupa de la casa y de ellos, al menos en lo principal, se preocupa de alimentarlos, de cuidarlos cuando están enfermos, etc. Además de la familia, les influyen la televisión, los cuentos, el ambiente y por supuesto la escuela. A veces, nuestra práctica docente se reduce a reproducir programas obsoletos siguiendo metodologías caducas. Nuestra formación como educadores está muy cargada de estereotipos que transmitimos. Así se oyen cosas como: los niños no lloran y pintarse es de chicas, los chicos son unos brutos, las niñas son más tranquilas. 4,1. Hacia una educación no sexista. El sistema educativo está caracterizado por su gran complejidad, y es difícil cambiar rápidamente actitudes y modos de actuar de todos y cada uno de sus componentes. Sin embargo, aunque el cambio sea relativamente lento, la escuela debe hacer esta transformación. Al menos desde la normativa, ya se asume la necesidad de evitar estos prejuicios. La Ley Orgánica 3/2006, de 6 de mayo de Educación, LOE, destaca en su artículo 1 referido a los principios lo siguiente: la equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación, art. 1b. Por otra parte, menciona el desarrollo de la igualdad de derechos, deberes y oportunidades, el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar, el fomento de la igualdad efectiva de mujeres y hombres a través de la consideración del régimen de la coeducación de niños y niñas, la educación afectivo-sexual, adaptada al nivel madurativo, y la prevención de la violencia de género, así como el fomento del espíritu crítico y la ciudadanía activa. Art. 1-SL de la LOE modificado por Art. Único 1, de LOMLOE. El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil, señala que la etapa de educación infantil supone el inicio del proceso de adquisición de las competencias claves. Partiendo de que entre ellas no se establecen límites diferenciados, sino que se solapan y entrelazan, queremos aludir a la competencia ciudadana por su relación con la formación de la identidad y el desarrollo de valores de respeto, igualdad, inclusión y convivencia. 4,2. Educación infantil. ¿Cómo enfrentarnos al sexismo? Como educadores, debemos asumir el hecho de la sexualidad en general. Debemos conocer las distintas etapas evolutivas por las que el niño pasa,
y la importancia que ésta tiene en su desarrollo afectivo. Debemos ver el placer no como algo prohibido o culpabilizador, sino como una necesidad. Tendremos una actitud abierta y permisiva ante la búsqueda de respuestas de las preguntas de los niños, cortas, claras, sin mentiras ni mistificaciones, llamando a las cosas por su nombre. El tono de voz, el lenguaje, el contacto corporal, la ocupación de los espacios, la adquisición de hábitos y conductas sociales, la elección de juegos y juguetes, etc., son aspectos que debemos analizar, pues constituyen las raíces que determinarán para el futuro una formación de niños y niñas. A modo de resumen, citamos una serie de propuestas para la educación infantil. Es imprescindible mantener una actitud abierta y autocrítica, sin extrañarnos de nuestros propios comportamientos sexistas. Es necesario trabajar el desarrollo motriz de una forma completa, y no según el modelo impuesto por la diferenciación genérica. Es el momento de adquirir seguridad en el propio cuerpo, sin condicionamientos estereotipados. Los estímulos verbales, el tono de voz, el lenguaje, configuran un aprendizaje fundamental para niñas y niños. Si analizamos todo esto, comprendemos la necesidad de que las niñas sean nombradas, de que aprendan a nombrarse y que lo femenino tenga lugar en el lenguaje, para no originar sentimientos de confusión e inseguridad, a los que llegarían a resignarse con los efectos que ya conocemos y no deseamos que se perpetúen. Para los hábitos y las conductas, es necesario cuestionar los modelos inspirados en los roles de género y presentar un abanico de posibilidades amplio, para que cada cual pueda elegir de acuerdo con sus aptitudes y sus deseos. Para el buen desarrollo de las relaciones afectivo-sexuales en estas edades, tenemos que prestar especial atención a los modelos que presentamos como válidos, y en el proceso del conocimiento del propio cuerpo y del de las demás personas, huiremos de los prejuicios, evitando la ñoñería en las niñas y la prepotencia en los niños. Para conseguir una conciencia del mundo más real y más justa, debemos revalorizar los trabajos y actividades de las mujeres cercanas a ellas y ellos, y mostrar a mujeres que han participado en la vida pública y a hombres en actitudes de atención y cuidado de otras personas, como algo deseable y positivo. En cuanto a los materiales educativos, a los juguetes y su utilización, hemos establecido criterios de selección no sexistas. Hemos intentado desmitificar los libros de trabajo y la literatura infantil, sin dudar a la hora de incorporar textos, imágenes y materiales que recojan los contenidos y elementos no sexistas que queremos aportar. También debemos compartir con madres y padres nuestro trabajo, dada la importancia que tiene en estas edades no ofrecer mensajes contradictorios. El equipo docente debe reflexionar sobre los conceptos de educación sexual así como el de coeducación. Es más, prepararán estrategias para involucrar a niños y niñas en actividades que transforman los estereotipos que ya traen al centro. Si queremos que las relaciones sexuales se comprendan en toda su dimensión afectiva, social, cognitiva, sin discriminaciones ni miedos, es muy importante que las relaciones se den en un plano de igualdad. 1. La educación sexual en la etapa infantil. Características. Anclítico. Autoerótico. Parcial y autónomo. Etapas evolutivas. Oral. Anal. Fálica. Aspectos pedagógicos. Orientaciones generales. Respetar su nivel evolutivo. No negar respuestas. Las respuestas sencillas. Adaptación a su desarrollo. Resaltar los aspectos positivos de las relaciones. Evitar historias confusas. Crear un clima de seguridad. Sentido de las preguntas y evolución. Primer momento a los 3 años. Preguntas muy generales. Segundo momento, de los 4 a los 5 años. Es el periodo de concreción de las preguntas anteriores. Tercer momento, de los 5 a los 6 años. Preguntas más trascendentales, casi buscando el origen de la vida. 2. Descubrimiento e identificación con el propio sexo. Explicaciones teóricas. Psicoanálisis. Cognitivismo. Conductismo. Procesos implicados. Reconocimiento conductual.
Autoclasificación en una de las dos categorías. Preferencias y valoraciones. Triple conquista, Hess Doren. Autoconcepto. Identidad. Autoestima. 3. Construcción de los roles masculino y femenino. Concepto. Se refiere al conocimiento de las funciones que la sociedad asigna a uno u otro sexo. Evolución. 0 años. Asignación civil de sexo y crianza. 2 a 3 años. Discriminación sexual y de género. 3 a 6 años. Identidad sexual y de género. Mecanismos implicados. La tendencia a responder a intereses y actividades nuevas. Una valoración egocéntrica del sujeto. Estereotipos de valor y prestigio. Tendencia a percibir la adecuación al modelo de rol como moral justa y la desviación como injusta. Identificación. 4. Estrategias educativas para evitar la discriminación de género. Aproximación histórica. Siglo XIX. Lucha de las mujeres por la igualdad e inicio de los movimientos coeducativos. Siglo XX. Reconocimiento de la igualdad a nivel legislativo y de la coeducación. Siglo XXI. Aunque las leyes reconozcan la igualdad de ambos sexos, existen rasgos sexistas y comportamientos discriminatorios. Propuestas educativas. Mantener una actitud abierta y autocrítica. Fomentar el desarrollo motriz de una forma completa. Que lo femenino tenga lugar en el lenguaje. En los hábitos y las conductas es necesario cuestionar los modelos inspirados en los roles de género. En las relaciones afectivo-sexuales en estas edades huiremos de los prejuicios. Revalorizaremos los trabajos y actividades de las mujeres cercanas. Los materiales educativos se seleccionarán con criterios no sexistas. Debemos compartir con madres y padres nuestro trabajo. Castelo C. Sexualidad humana, una aproximación integral. Médica Panamericana. Barcelona, 2005. Iturbe Gavicagoseascoa, Xavier, Coeducar en la escuela infantil. Wolters Kluwer, España. Madrid, 2015. Lebrero Baena, M. Paz, especialización del profesorado en educación infantil, 0 a 6 años. UNED. Madrid, 2009. Palacios J. Marchesi, A. y Col. C. Desarrollo psicológico y educación y psicología evolutiva. Alianza. Madrid, 2014. Palou Vicens S. Sentir y crecer. El crecimiento emocional en la infancia. Grao. Barcelona, 2004. Soto Guerra, A. 75 libros para hacer educación sexual con peques desde la familia. Cruz Roja Española. Asamblea Local de la CRE en Oviedo, Oviedo, 2020. Trueba Marcano, B. Espacios en armonía, propuestas de actuación en ambientes para la infancia. Octaedro. Barcelona, 2015. VVAA, Educación psicomotriz, 3 a 8 años. Cuerpo, movimiento, percepción, afectividad. Una propuesta teórico-práctica. Grao. Barcelona, 2007. VVAA. Historia y perspectiva actual de la educación infantil. Grao. Barcelona, 2010. Legislación. Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 106 de 4 de mayo de 2006. Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, BOEN 340 de 30 de diciembre de 2020. El Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la educación infantil.